¿Qué tal, amigos? En el Día del Patrimonio seguimos estando en el Hospital San Bois y vamos a hablar hoy con Juan. Juan es un médico muy especial porque no hace asistencia, es un médico historiador de la medicina y nos va a explicar qué es ese rol que está cumpliendo y nos va a hablar de la historia del hospital también. A ver, Juan, cuéntenos qué es un médico historiador. Con mucho gusto. Un historiador de la medicina puede venir del campo de la medicina, ser médico y haberse enamorado de la historia de su profesión y de todos los aspectos de la medicina, cualquiera sean ellos, historia de los hospitales, historia de las enfermedades, biografías de los médicos, de las enfermeras, de los científicos que trabajan en el campo médico, o puede ser un historiador. En nuestro país hay ya buenos ejemplos, un historiador formado como tal y que aborda el campo de la medicina como objeto de estudio. En Uruguay tenemos los ejemplos nada menos que de José Pedro Barrán, que publicó una obra fundamental sobre el poder médico en el Uruguay del 900, y tenemos uno de sus discípulos más jóvenes, Nicolás Dufau, que ha hecho de su tesis doctoral, para ser doctor en historia, una investigación profunda sobre el asilo de dementes, el manicomio nacional y el Hospital Vilar de Bo, 3 etapas de una misma institución. En mi caso, soy hombre vinculado al libro médico histórico por mi familia, biblioteca de abuelo materno, biblioteca de mi padre. Yo me aficioné a manejar los libros antiguos, libros del siglo XIX, del siglo XVIII, XVII, libros muy antiguos, y me fui compenetrando. Luego encontré un maestro, y eso es importante. Así como dije que Nicolás Dufau tuvo como maestro a Barrán, yo encontré a un maestro para hacer historia de la medicina con espíritu científico, al profesor Fernando Mañé Garzón, que fue un pediatra, él sí, fue un clínico que llegó a grado 5, un clínico destacadísimo, pero un vocacional de la historia de la medicina como médico. Pero como era un médico científico, al hacer historia de la medicina, fue consciente que lo tenía que hacer de forma científica, con método científico. Entonces yo empecé a aprender la historia de la medicina con un médico científico, y con él me invitó a crear la Cátedra de Historia de la Medicina. Me invitó porque él era todavía grado 5 de pediatría y yo era un estudiante de medicina, y dijo: tú vas a generar méritos en nuestra comunidad. La comunidad uruguaya de los historiadores de la medicina se llama Sociedad Uruguaya de Historia de la Medicina. Es un colectivo pequeño de médicos que nos dedicamos a la historia de la medicina. La mayoría han ejercido. En mi caso, di el paso de dejar la medicina para dedicarme de lleno. Y también fui a España y pude especializarme en historia de la medicina en cursos universitarios y en investigación universitaria durante 3 años. Entonces, completé una buena formación. Luego, en facultad, no se han desarrollado más cargos para trabajar en la facultad. El grado 5 en facultad es honorario, todavía hoy no existe grado 4, no existe grado 3, existe grado 2 y grado 1. Entonces, en ese sentido no hemos evolucionado mucho, pero en mi caso, que di este paso, que tiene algo de quijotesco, soy consciente, cuando dije, bueno, voy a brindar mis servicios, empecé a trabajar honorariamente en el Hospital Maciel, que es nuestro hospital más histórico. Y ahí empecé a foguearme en los días del patrimonio, solito, en el año 2009. Y el San Bois dijo: atención, nuestro hospital merece tener más memoria histórica. Vamos a proponerle si estaría dispuesto a trabajar algunas horas con nosotros. Y en el 2013 empecé contratado. El trabajo del patrimonio es estar en una fiesta nacional, trabajar de corazón, con espíritu de servicio público y brindarse mucho. Eso es lo que la ciudadanía
quiere del Día del Patrimonio. Eso es mi experiencia y creo que hay que seguirla por ahí. Y nosotros en el hospital, cada año del Día del Patrimonio mejoramos, se nos amplía, el corazón late mejor y en eso estamos. Juan, ¿nos puede explicar brevemente por qué es importante historiar la medicina? Historiar la medicina es importante como tener conciencia de la historia de nuestra vida y nuestra familia. Es la memoria histórica de la medicina, en este caso uruguaya. Y la medicina uruguaya tiene una memoria histórica muy larga, pero muy escondida, que es la medicina aborigen, que quedan las prácticas populares. Pero luego tiene una historia y memoria histórica, primero que nos la legan nuestros primeros colonizadores, los españoles, que tenían su sistema de organización de medicina y salud pública. Y así como ellos la implantan en todas las áreas de la monarquía española, mientras fueron conquistando el mundo, también la aplicaron en el Río de la Plata, en lo que se llamó el Virreinato del Río de la Plata, que funcionó desde 1776 hasta la Revolución Artiguista. Y luego viene la medicina artiguista. Y luego viene la medicina que nos legaron los portugueses, que nos colonizaron pocos años, pero trajeron su organización y su manera de hacer las cosas. Y luego viene la República, y en la República tenemos que empezar a organizarnos con la medicina y la salud pública de nuestra República Oriental del Uruguay, en lo que primeramente se llamó el Estado Oriental del Uruguay, porque la Constitución le dio nombre a la República, pero se usaba menos el concepto de República y más el de Estado, porque éramos un Estado nuevo, habíamos nacido como Estado. Y así sigue pasando el tiempo, luego viene la Guerra Grande, el Uruguay sufre mucho, se nos va mucho dinero, muchos recursos, se quería tener una facultad de medicina y no se lograba, y se logró recién tener la facultad de medicina. Es decir, que nuestra memoria histórica de la medicina la tenemos que conocer y cultivar. Y para conocerla, muchos aspectos hay que investigarlos, hay que hacer investigación científica, que en historia tiene su método, sus métodos, sus técnicas. Entonces es importante, por eso dije, como nuestra biografía, como la biografía de nuestras familias. Son memorias históricas que están en nuestro corazón, no están en nuestra mente, son parte de la encarnadura que tenemos, en la espiritualidad que tenemos como seres humanos. Juan, del Samboa propiamente dicho, ¿qué podemos destacar desde que se creó hasta ahora? Muy buena tu pregunta, porque lo primero que me doy cuenta gracias a tu pregunta, es que el Samboa todavía está vivo como hospital, vivo y muy vivo, porque el hospital Samboa estuvo para cerrarse probablemente con un plan más o menos pensado a partir de la dictadura cívico-militar, pero ya para el año 2000 el cierre estaba determinado en carpetas. Y como lo hemos dicho más de una vez, al Samboa lo defendió los trabajadores y la ciudadanía del barrio, primero que nadie. Y lo lograron salvar, que no se cerrara y que el hospital reviviera y se reconvirtiera. Pero el origen del Samboa es la década de 1920. Y es una década que tiene mucho parecido a la década del 2005, 2015, 2020, porque la década del 20 se hacen muchos hospitales nuevos, totalmente nuevos. El Uruguay, en la memoria histórica de la medicina pública, en ese tiempo crea hospitales nuevos. Y el Samboa fue uno de los más importantes. No era un hospital
donde se podía curar, pero sí se podía cuidar a las personas, porque la mayor parte de sus pacientes eran de tuberculosis y no había tratamiento curativo. Y el San Bois cumplió ese rol, igual que el Hospital Fermín Ferreira, que ya no existe, y el San Bois está vivo, y el Fermín Ferreira murió. Del Fermín Ferreira ya no queda ni una pared, es donde está el Montevideo Shopping Center. Un ejemplo de la importancia del San Bois de ayer a hoy. ¿Qué otros hospitales se crearon al mismo tiempo que el San Bois? Muy bien. Se crearon 3 hospitales bien nuevos y renovados. El Piñeiro del Campo, hospital asilo que vive, emblemático y de referencia en el país para el adulto mayor. El Hospital Pasteur, donde era el asilo, se reconvirtió en Hospital General de Adultos. Están cumpliendo 100 años los dos, este año, 1922. Y el Hospital Pedro Vizca. El Hospital Pedro Vizca nació como segundo hospital de niños en 1922 para, tener una alternativa al Pereira Rosell, que había nacido como hospital de niños y había evolucionado como hospital de niños y de embarazadas y hospital ginecológico, es decir, como maternidad pública, como hospital obstétrico y hospital ginecológico. Es decir, el San Bois es parte de toda esa historia, sin contar los hospitales que se crearon en el interior, también en la década del 20, el Hospital de Canelones, el Hospital de Tacuarembó, en la década de 1920. Y me estoy olvidando ahora de algunos que no me vienen a la mente. Ha sufrido varias modificaciones, ¿no? Desde la edilicia, se le agregaron funciones. ¿Cómo ha sido eso? Todos los hospitales evolucionan porque lo que condiciona el edificio es los servicios médicos. Los servicios médicos el hospital trabaja todos los días atendiendo gente, en consultorios, en bloquirúrgicos, en emergencias, y las ciencias médicas y la tecnología médica están evolucionando permanentemente, especialmente en el siglo XX, en la segunda mitad y hoy día. Entonces, el hospital hay que irlo adecuando a brindar servicios siempre en algo renovado. Existe el tradicional consultorio en el hospital, existe la tradicional emergencia que no fue de toda la vida en los hospitales. Las emergencias nacieron en el mundo, los servicios de emergencia como lo vemos en 1900. El Uruguay tuvo el primero en 1912 en el Hospital Maciel. Este hospital no tenía emergencias, pero al dejar de ser hospital de atención de tuberculosos, se fue convirtiendo en un hospital de atención a la población amplia del barrio y los barrios, del municipio G y un poco más. Entonces hubo que ponerle emergencia de adultos, emergencia de niños. Todo eso va transformando ediliciamente el hospital. Los días del patrimonio nos van ayudando lentamente a tomar conciencia. Lo más importante es la buena atención médica, el lugar físico y la buena atención humana del profesional, de los enfermeros, los laboratoristas y todo el personal del hospital que no se ve, que hay una cantidad de gente que no se ve y hace que funcione el hospital, ¿no? La gente de cocina, la gente de limpieza, la gente de informática, la gente de tisanería, la gente de intendencia, los carpinteros, los herreros, etcétera, etcétera. Toda esa gente hace que el hospital funcione día a día. Sin ellos no funcionaría el hospital. Sin médicos y sin enfermeros tampoco, evidentemente. Pero sin los otros tampoco. El hospital va cambiando y hay que respetarlo patrimonialmente, hay que conservarlo, hay que conservar su característica edilicia. Bueno, eso es un problema delicado porque los que tenemos un corazón muy patrimonialista decimos sí, tendamos a conservar lo más que podamos el edificio original y adaptemos en el edificio original sin transformarlo o transformándolo lo menos posible. No es fácil. Pero una cosa es transformar el edificio, construir y pegar paredes y hacer adiciones
y otra cosa es hacer edificio nuevo que se puede hacer al lado. Entonces ahí hay una tensión muy valiosa que de a poco vamos tomando conciencia. Este hospital tiene espacios físicos emblemáticos que están transformados y que existieran los disfrutaríamos mucho, como los 2 solariums históricos que tuvo la colonia de convalecientes. Podríamos estar haciendo la entrevista ahí porque eran unos lugares amplísimos, luminosos, bien aireados y se podrían hacer muchas actividades. Hoy día están compartimentados en consultorios. ¿Se podrían haber hecho de otra manera? No podemos saberlo. Ahora, Juan, ¿el rol suyo interviene a la hora de equilibrar esa tensión entre lo que modifico y no modifico, respetando las necesidades de la asistencia y conservando lo patrimonial? ¿O no es así que se trabaja? No sabemos, solo para conocer. Bueno, es buenísima tu pregunta porque los historiadores de la medicina y yo en este hospital no tenemos peso para eso. Ese peso lo tiene toda la organización moderna de arquitectura de los hospitales públicos, el equipo de dirección de cada etapa, de cada periodo de gobierno, todo eso va cambiando. Pero en algunos granitos nosotros pedimos conservar esto. En algunas cosas se nos han atendido y en otras no. El hospital no es patrimonio nacional, no es como el Maciel, como el Español, como el Vilar de Bo, como el Pasteur, que son todos hospitales declarados patrimonio histórico del Uruguay. Este todavía no lo es. Pero cuando se declara un hospital patrimonio, no se deja de cambiar las necesidades internas. Yo creo que una salida que tengo convicción, pero no he sabido conquistarla dentro del Samboa, es tener una comisión de patrimonio del propio hospital. No para parar obra ninguna, de ninguna manera parar obra necesaria, obra asistencial, pero sí para ser un contrapeso y decir, esto conservémoslo, adáptense a esto, esta abertura, esta puerta, este piso acá en este lugar, conservémoslo el original. Puede haber muchos ejemplos y además sería una comisión que trabajaría mucho mejor que yo solo o que yo con un equipo chico para poner en valor y cuidar el patrimonio del hospital. Juan, ¿qué precisaría el hospital para ser patrimonio como otros hospitales? Precisa hacer una larga gestión ante la Comisión Nacional de Patrimonio Cultural de la Nación, que es la que define como oficina experta del Estado cuáles son los edificios que deben ser patrimonio y cuáles no. Si nosotros hacemos la gestión, lo que le vamos a servir es nosotros en bandeja un bocato di cartenale a la Comisión de Patrimonio, porque este edificio es como que naturalmente, los edificios que tiene el Samboa están muy bien, ya están como en bandeja servida para ser patrimonio. Y después de ahí a seguir con esa convivencia de las necesidades del hospital y conservar su patrimonio. Un ejemplo que pienso que ahora no entraremos en esta entrevista, que tal vez porque sería muy largo realmente, son los murales del Samboa. Ustedes están filmando, estamos debajo de una copia de un mural de Torres García, pero aquí los murales históricos de Torres García y sus discípulos se deterioraron. Casi que podríamos decir, los deterioramos nosotros, las personas que trabajábamos en el hospital en el correr de los años. Y ante el deterioro, ante el cierre probable del hospital, decidieron llevárselos. Y el hospital perdió algo que era parte de su sistema nervioso fino, de su personalidad. Y bueno, ese es un ejemplo.
contar todos los detalles de los murales de Zamboa sería muy largo, pero ese es un ejemplo de cómo cuidar. El hospital tiene nuevo arte Torres Garciano y es una apuesta difícil porque hay que cuidarlo, hay que mantenerlo, cuidándolo. Entonces, los hospitales no se hicieron para cuidar el arte, los hospitales se hicieron para cuidar, atender, asistir, curar a las personas, pero el arte nos hace bien y por eso se puso el arte Torres Garciano acá, para que le hiciera bien a esa gente. ¿Por qué no mantener esa tradición? Bueno, son caminos que costarían trabajo. Tuvimos comisión de cultura y la pandemia nos las barrió. El Hospital Zamboa tiene comisión de cultura, pero quedó diezmada por la pandemia. Hubo compañeras que no pudieron venir más al hospital, gente del barrio, gente con cierta edad, y la comisión de cultura es otro de los caminos para tener vida buena y vida cultural, vida espiritual en el hospital. Pero yo, en mi experiencia, he aprendido a separar como dos roles distintos: cultivar, hacer cultura en el hospital, activa, y cuidar el patrimonio. En un punto se cruzan, pero no son lo mismo. Tal vez mi visión sea un poquito quisquillosa, pero yo es la que creo, es la que tengo convicción que es la ideal. Es decir, que tenemos ya la experiencia de una comisión de cultura que cumplió un rol estupendo en los años anteriores de la pandemia a los días del patrimonio, pero creo que nos falta esa otra pata. ¿Qué tiene de destacado desde lo patrimonial, aparte de los murales, algunas partes de la construcción, para quien no conoce al hospital? Sí. El Hospital Zamboa tiene 5 edificios diferenciados, separados. La vieja colonia de convalecientes más sus servicios generales, que estaban separados, que tenía un tanque de agua arquitectónicamente especial. Ese ya lo perdió. El tanque de agua fue cambiado por un tanque de OCE común y la torre del tanque de agua, que era preciosa, se perdió, se destruyó. Después tiene el pabellón Martí René, donde estamos sentados, que es edificio de vanguardia, arquitectura de vanguardia, por el mismo arquitecto que diseñó el Hospital de Clínicas, el arquitecto Zurraco, que es donde se hizo la atención moderna de la tuberculosis y donde nació la cirugía de tórax y la cirugía cardíaca en el Uruguay. Es arquitectónicamente un edificio extraordinario, no es un edificio hospitalario común. Después tiene, donde hoy funciona el CAIF, fue el último hospitalito pediátrico. Es un edificio original como hospital pediátrico. Hoy día, por suerte, no se internan más niños con tuberculosis en el hospital, en ningún hospital, salvo una complicación grave que lo necesite. Entonces, pudo ser ocupado por un CAIF. Mejor destino imposible, pero es un edificio patrimonial también, porque fue hecho con una concepción para atención a los niños especial, arquitectónicamente especial. Y luego tiene un último edificio que es donde funcionaba la cátedra de neumología y hoy día funciona medicina familiar. Es un edificio moderno, austero, de la década de principios de los años 70, tiene problemas edilicios, no estoy en el tema finamente, pero es un edificio interesante que funciona muy apertujado todo ahí. Pero son todos edificios con valor patrimonial, es decir, 5 áreas edilicias dentro de todo el predio del hospital con valor patrimonial arquitectónico. Luego tiene una pieza patrimonial extraordinaria que es el retrato de Gustavo Zamboa, que es un retrato que se hizo después de muerto Zamboa, que se le encargó a un pintor español que venía ganándose la vida por América del Norte y del Sur pintando retratos a los ricos y a la alta burguesía y a los intelectuales. Un gran retratista, Espinosa Herrer, y
le encargaron, cuando se estaba por inaugurar la colonia, un retrato de Gustavo Samboa, que no conocemos fotos de Samboa. Ese retrato se hizo en base a una foto. La foto original no la conocemos, pero tenemos el retrato, que es una joya como obra plástica. Y luego tenemos, de los 35 murales del Samboa, tenemos uno original. Nos queda uno original pintado en el 44. Y después tenemos la obra donada por artistas, discípulos del taller Torres García, que han donado su obra y que significan un patrimonio. Este que tenemos arriba nuestro, que está atrás nuestro, tiene un valor patrimonial no como arte, sino porque lo hicieron gente del barrio para los 80 años del hospital. Perdido los murales de Torres García acá dentro del hospital, ellos reprodujeron uno a los 80 años del hospital. Es decir, le pusieron el corazón y reprodujeron un mural. Es una reproducción como si tuviéramos una lámina colgada en casa, pero no está hecha por una imprenta fría, está hecha por el corazón de gente que la vino a hacer acá. ¿Nos puede explicar quién fue Gustavo Samboa y por qué dio el nombre a este hospital? Esa es fácil y creo que la puedo hacer rápida. Gustavo Samboa era un hombre adinerado, era un hombre rico, era un hombre hijo de franceses que nació en Montevideo en 1847, se educó aquí, no estudió universidad y se hizo terrateniente, hombre de campo. La riqueza era el ganado. Entonces tuvo éxito como ganadero, como hombre de campo, y luego se metió en un negocio que, digamos, hizo explotar su riqueza, hizo que se volviera un hombre multimillonario. Se metió en la exportación de carne congelada, la primera vez que se exporta carne congelada del Uruguay al mundo, a Europa y a Estados Unidos sobre todo. Eso pasó en 1900, entre 1895 y 1900. Él invirtió mucho en ese negocio junto con otros uruguayos terratenientes y él se enriqueció mucho. No conozco la historia de todo el grupo y se fue a vivir a Francia. Era una costumbre de la gente rica de volverse gente de mundo, siendo uruguayos, irse a vivir a París. El peso uruguayo era muy fuerte y ellos podían vivir a cuerpo de rey. Gustavo Samboa tuvo casa de lujo a las afueras de París y casa de lujo en el balneario de lujo de Francia, en Niza. Y la enfermedad, no sabemos exactamente cuál, seguramente tuberculosis no, seguramente enfermedad cardíaca crónica lo fue aniquilando. Se murió durante la Primera Guerra Mundial en su casa en Niza, en Francia, pero antes de morir le ofreció al Estado uruguayo donar para distintas necesidades del Estado. Una, el Estado le dijo, sería ideal tener una colonia de convalecientes. Y él vivía a las afueras de París, al lado del asilo imperial de convalecientes que había creado la última monarquía francesa. Era un hombre rico, es decir, tal vez fue un republicano, tal vez fue un demócrata, lo que sabemos a ciencia cierta que era un terrateniente multimillonario. Y entonces él donó el dinero para hacer este edificio, para hacer un concurso internacional de arquitectos, para pagarle a los arquitectos, para pagarle a la empresa constructora y para pagarle al Estado dirigir la obra. Él se murió en 1918, pero ya había donado una cifra multimillonaria, porque esto costó imagínense en hacer todo este edificio, no el pabellón Martirene que vino después, sino la colonia de convalecientes en la década del 20. Estamos hablando de
muchos millones de dólares en equivalencia a hoy, muchos millones, no sé cuántos, pero muchos. Y toda la plata la puso Gustavo Samboa. Pusieron su nombre como el benefactor, era como de cajón, era cumplir, digamos, con un deber ético del Estado. Este hombre hizo posible esto, no es un médico, pero lleva su nombre. Hay muebles muy antiguos, nos contaron acá en la Policlínica de Antituberculosis que tienen mobiliario de muchos años. ¿Eso se conserva? Se conserva siempre poco. En todos los hospitales se han recambiado los mobiliarios. Este banco en que estamos sentados lo logramos restaurar con el empuje del trabajo de Historia y Patrimonio. Es un banco que iba al Muere, estaba en depósito. Tenemos otros, espero que lo logremos. Esto es un banco original. Es decir, en el Hospital Samboa conserva parte escasa de su mobiliario histórico. Escasa, pero algo conservamos. Tenemos algunos pocos muebles. El consultorio de la Comisión Honoraria de la Lucha Antituberculosis conserva, pero es un pequeño, muy pequeñito consultorio, es decir, que ellos son como el 1% del edificio. En ese otro 99% hemos perdido mucho y algunas cosas las vamos conservando. Y nosotros, como historiadores de la medicina, tratamos de ir rescatando muebles que entendemos que tienen valor, sean de los años 30, sea de los años 40, sea de los años 50, 60. Todos los tiempos tienen sus propios mobiliarios y tienen sus tecnologías de uso diario. Te lo ejemplifico en esto. Para servir la comida o para al paciente en su cama, en su mesa, o para la cocina, todos los primeros objetos eran loza, platos, fuentes. Luego vinieron los esmaltados, la tecnología del esmaltado. Y en general, en cada etapa se le pone la marca del momento histórico de la asistencia pública. Comisión de Caridad, Asistencia Pública Nacional, Ministerio de Salud Pública, ACE. Luego vino el acero inoxidable y hoy día estamos en el plástico. Bueno, a los muebles le pasa un poco lo mismo. La madera, cambios de diseño de la madera, cambios, el metal y el plástico. Entonces tenemos muebles modernos que es lo que usamos y tenemos que propender a conservar lo viejo, porque lo nuevo no nos emociona, lo viejo toca esa parte del corazón, como decía, de la memoria histórica, nos emociona, nos provoca algo que conectamos, cualquier persona conecta con algo viejo o algo de madera antigua o algo antiguo. Nosotros como historiadores de la medicina también entendemos, aprendemos y seguimos investigando de otros hospitales. Este año hemos participado y vamos a seguir participando hasta el cierre del año en el centenario del Piñero del Campo y en el centenario del Hospital Pasteur. Pero acá en el hospital hemos creado un espacio que le llamamos patrimonial, que hoy no lo pudimos mostrar porque fuimos tan dicharacheros con los grupos que nos han visitado que la visita duró más de 1 hora y no pudimos llegar al espacio patrimonial. ¿Qué tenemos allí? Un conjunto de objetos que hemos ido rescatando y que en este hospital conforman un esquema válido, un conjunto válido de un consultorio de los años 40 hasta los años 80, un laboratorio del mismo periodo y una sala de operaciones del mismo periodo. ¿Qué hemos hecho? Hemos peleado porque esas cosas, esos objetos que estaban en depósito, preservarlos, llevarlos a un área donde estén bajo
la responsabilidad nuestra de los historiadores de la medicina y patrimonialistas. Este banco no es para estar ahí, este banco es para que lo use la gente. Todo lo que está allí no lo puede usar la gente ni los médicos, ya eso sí que no tiene uso. Este banco era una opción, lo revivimos y lo usamos, no lo revivimos y lo ponemos dentro de una vitrina. Lo que está allí no, es para la vitrina, es todo objeto. Entonces allí en un momento es un ejemplo de que podemos mostrar eso, lo que el Sambois conservó en sus depósitos y nosotros lo sacamos de los depósitos para que empecemos a cuidarlo y a estudiarlo. Gracias. Esperemos que les haya gustado esta conversación tan enriquecedora y los seguimos convocando a ver más contenidos en Sambois TV.